Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy exploraremos un momento tenso y emotivo con Tuna, Alex y el pequeño Henry, donde el amor se convierte en una prueba diaria de paciencia, miedo y esperanza. Alex está vivo, pero su memoria sigue rota y cada visita al hospital se siente como caminar por la cuerda floja entre el alivio y la angustia. Tuna sigue apareciendo abrazando a Henry, rezando para que una palabra o sentimiento familiar pueda devolverle la conciencia a Alex, y justo cuando aparecen los signos más pequeños de recuperación, una nueva sombra se arrastra amenazando su frágil paz. Si encuentras esta historia interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Los labios de Alex apenas se movieron, sus ojos permanecieron cerrados, pero en la tenue habitación del hospital donde el aire olía a lino antiséptico y frío, Tuna lo escuchó, un susurro roto que surgió de un lugar más profundo que el dolor. Tuna, su corazón latió tan fuerte que sintió que podría partirle las costillas por un segundo. Olvidó cómo respirar. Henry durmió contra su pecho cálido y pesado. Sus pequeños dedos se curvaron en su camisa como una promesa. Alex susurró con voz temblorosa: «Estoy aquí, estoy aquí». La frente de Alex apretó su mano. Se retorció en la manta como si buscara algo que no podía encontrar. Entonces su respiración se volvió irregular, demasiado rápida, demasiado superficial, como si el nombre le hubiera costado más de lo que podía permitirse. Tuna golpeó el botón de llamada con dedos temblorosos. «Enfermera, por favor, pasos». Entraron corriendo. Una joven enfermera se apresuró a la cama, seguida por el médico de turno, ambos moviéndose con velocidad practicada. El termómetro sonó. La expresión de la enfermera se tensó. «Tiene fiebre», dijo el médico, voz controlada pero grave. «Podría ser una reacción normal, pero esta noche lo vigilaremos de cerca». Tuna agarró a Henry más fuerte, meciéndolo instintivamente mientras se movía, y gemía por la tensión repentina. Pero él dijo: «Mi nombre». Ella soltó lágrimas que ardían detrás de sus ojos. Lo dijo como si lo recordara solo por un segundo. El médico la miró sin piedad, sin falso consuelo. «Solo honestidad, eso importa», dijo en voz baja. «Significa que algo todavía está allí, pero su cuerpo está estresado. Ahora mismo lo estabilizamos primero». Tuna sintió como si entendiera, aunque su pecho se sentía tallado. Dio un paso atrás para que pudieran trabajar, mirando a Alex como alguien que mira una vela, luchar contra el viento. Y la parte más cruel de esto: no era la primera vez que sentía que la esperanza crecía y temía que desapareciera, porque cada día comenzaba de la misma manera. Tuna se preocupaba, calculaba, rezaba. Entraba en su habitación como si volviera a entrar en ese primer momento, esa mañana, antes de que el sol saliera por completo. Tuna se había despertado en el banco del hospital con el cuello rígido y la bufanda retorcida en una manta inútil. Henry se quejaba suavemente, hambriento y medio dormido. Sus pequeñas piernas pateaban contra su estómago. «Está bien», murmuró besando su frente. «Mamá está aquí». Sus manos se movían en piloto automático. Calentaba la leche, cambiaba el pañal y alisaba la ropa de Henry. Fuera de las puertas, compró gachas de arroz simples del vendedor que ahora conocía por nombre, sin especias, sin aceite, nada arriesgado, solo suave y seguro. Se dijo a sí misma que lo hizo porque el médico dijo que Alex necesitaba comida suave, pero en el fondo lo hizo porque recordar lo que le gustaba a Alex, salado, simple, cálido, la hacía sentir como si no lo hubiera perdido por completo en el pasillo. Henry se quedó extrañamente callado, sus ojos muy abiertos, rastreando a las enfermeras y los carros rodantes. El hospital se tragó el sonido de una manera que hizo que todo se sintiera demasiado agudo. El chirrido de los zapatos, el pitido de las máquinas, la tos detrás de una cortina. En la puerta de Alex, la enfermera salió con un portapapeles. Parecía cansada, pero su voz se mantuvo suave. «Señorita, tú».
Na dijo que durmió un poco mejor. Pronto revisaremos sus signos vitales. Si se siente mareado, presione el botón de llamada de inmediato. Tuna asintió demasiado rápido, como si temiera que las buenas noticias se disolvieran. Gracias, estoy aquí. Los labios de la enfermera se suavizaron en algo casi triste. Siempre lo estás. Tuna abrió la puerta con su hombro, balanceando a Henry en un brazo y las gachas en el otro. Alex estaba despierto apoyado en almohadas. El vendaje alrededor de su cabeza lo hacía parecer frágil, de una manera que no coincidía con el hombre que recordaba como fuerte. Seguro el tipo de persona que llenaba una habitación sin intentarlo. Ahora parecía alguien que había sido vaciado, y estaba tratando de entender qué faltaba cuando la vio. Su postura se endureció. No miedo, incertidumbre. Su mirada se movió de su rostro a las mejillas de Henry y luego de vuelta como si estuviera tratando de ubicarlas en una historia que no podía encontrar. Tú. Na obligó a su voz a mantenerse firme. Buenos días, repitió cuidadoso como si las palabras fueran nuevas. Luego, después de una pausa, volviste esas 3 palabras. La golpearon como un moretón y una bendición al mismo tiempo. Sí, susurró todos los días. Henry hizo un pequeño sonido emocionado y se inclinó hacia adelante extendiendo la mano hacia Alex con dedos regordetes. Tú. Na ajustó su agarre de repente aterrorizada de que este pequeño movimiento pudiera cambiarlo todo. Alex miró la mano de Henry como si fuera familiar e imposible. Este es Henry, dijo Tuna, manteniendo su tono ligero. Es muy amigable. Henry, Alex, repitió lentamente como si quisiera mantener la palabra segura en algún lugar. Luego la miró de nuevo y la pregunta fue limpia y cruel en su inocencia. ¿Y tú eres Tuna? Sonrió de todos modos. No brillante, no fácil, el tipo de sonrisa que tenía la forma de un corazón que se negaba a romperse frente a él. Soy tú. Na dijo suavemente. Está bien, no tienes que recordarlo de inmediato. Los ojos de Alex cayeron. La vergüenza cruzó por su rostro, aunque no había hecho nada malo. Lo siento que deberías saber. No es tu culpa, dijo tú. Na demasiado rápido. Luego se estabilizó. Tomó una toalla tibia y suavemente le limpió las manos. Sus dedos temblaron frescos contra su palma. Lo alimentó con pequeñas cucharadas de avena. Él comió lentamente como su cuerpo estaba reaprendiendo a confiar entre bocados. Sus ojos seguían vagando hacia Henry. Y luego Henry rió brillante de repente y agarró el dedo de Alex como si le perteneciera. Alex se congeló. Entonces, su rostro se suavizó de una manera que Tuna no había visto desde el accidente, ni memoria ni reconocimiento por nombre, algo más profundo. Él es fuerte, Alex murmuró. Tuna tragó saliva fuerte. Sí, es un doctor. Entró, revisó las pupilas de Alex e hizo preguntas. Simples, fecha, lugar, nombre. Alex respondió algunas, dudó en otras cuando el doctor preguntó por la familia. Alex miró el puño de Henry alrededor de su dedo. No lo recuerdo, admitió. Pero cuando el bebé me tocó sentí algo que es una buena señal, dijo el doctor. Cuidado y calma. A veces los sentimientos vienen primero. Las imágenes, después no lo fuerces. Deja que su cerebro sane tú. Na se aferró a esa frase como una cuerda sobre agua profunda. Más tarde, cuando la habitación se quedó en silencio y Henry comenzó a dormitar, Alex miró a Tuna, como si fuera una pregunta que no podía dejar de hacer. «Te ves cansado», dijo en voz baja. «¿Por qué haces esto todos los días?» El pecho de Tuna se apretó. Tenía 1000 respuestas, todas demasiado agudas para decirlas en voz alta. Así que eligió la verdad más segura. Ella puso su mano sobre la de él, cálida y firme. Porque incluso si olvidas todo, susurró, no estarás solo. Y mientras el día se convertía en noche, Tuna se quedó mirando, preocupada rezando porque el amor en esta habitación se había convertido en una especie de paciencia que dolía.
Entonces, en la oscuridad, Alex susurró su nombre y la fiebre llegó justo después. La fiebre no bajó rápidamente, subió como una marea cruel calentando la piel de Alex mientras sus labios palidecía. El monitor mantuvo su ritmo constante, pero Tuna no podía dejar de oír el peligro en cada pitido, como si la máquina estuviera contando algo que ella no podía ver. El doctor bajó la voz. Está luchando contra la inflamación. Puede pasar después de un traumatismo craneal esta noche sin estimulación repentina. Mantén la habitación en calma. Tú. Na asintió, pero sus manos no dejaban de temblar. Henry estaba medio dormido contra su hombro cálido e inocente. Su respiración suave en su oído cuando la enfermera ajustó la intravenosa. Los dedos de Alex se flexionaron de nuevo buscando inquietos sus cejas. Se tensaron como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Alex, tú. Na susurró inclinándose cerca sin tocarlo demasiado. Estás a salvo, estoy aquí. Sus labios se separaron, pero esta vez sin nombre, solo un. Exhaló con dificultad, y luego su rostro se retorció de dolor, como si algo dentro de él intentara abrir una puerta cerrada y fallara. La garganta de Tuna ardía. Se obligó a respirar para permanecer en silencio para hacer la calma que el médico pidió. Retrocedió y meció a Henry suavemente caminando en pequeños círculos en el borde de la habitación, como una madre tratando de adormecer al mundo entero. Las horas se arrastraron fuera de la ventana. Las luces del hospital arrojaron rectángulos pálidos al suelo. Un bebé distante lloró en otra sala en algún lugar del pasillo. Una enfermera rió suavemente, demasiado humano, demasiado normal, como si la vida no se hubiera detenido, solo porque el corazón de Tuna se estaba rompiendo cuando Tuna finalmente salió al pasillo para lavarse la cara. Vio a alguien parado cerca de la máquina expendedora. Tu Hong, su cabello estaba recogido cuidadosamente. Su abrigo todavía estaba en sus manos, envuelto alrededor de un vaso de papel, como si lo hubiera estado sosteniendo durante mucho tiempo en el momento en que vio a Tuna. Su expresión se tensó con preocupación. ¿Cómo está Tu Hong?, preguntó en voz baja. Tuna dudó, no quería compartir el miedo en voz alta. Decirlo lo hizo real, tenía un pico de fiebre. Tuna dijo tragando saliva. Susurró mi nombre y luego él empeoró la cara de Tu Hong. Decayó. Lo siento, no debería haber dejado que se esforzara. Ha estado tratando de recordar todo el día como si fuera una deuda que debe pagar. Tú. Na se quedó mirando el suelo de baldosas por un segundo, luchando contra los viejos celos que aún vivían en su pecho, como un moretón, porque Tu Hong había estado allí antes que ella. Porque Tu Hong había tomado su mano cuando a Tuna no se le permitió, pero esta noche, Tuna no tenía la fuerza para la amargura. Solo tenía amor y miedo. Él no está en deuda, Tuna susurró. Es una persona y no puedo perderlo de nuevo. Tu Hong asintió, sus ojos brillando. No lo harás entonces. Torpemente Tu Hong le tendió una manta doblada a Henry. El banco está frío por la noche. Tú. Na miró la manta como si fuera algo peligroso. Ayuda siempre se sintió complicado cuando estaba sufriendo, pero Henry se movió pequeños dedos buscando calor, y Tuna lo tomó. Gracias, dijo con voz áspera. Los hombros de Mocinto inches. Tu Hong se aflojaron como si hubiera estado conteniendo la respiración por un perdón que no merecía justo. Entonces, la enfermera salió al pasillo. Señorita, Tuna levantó la cabeza de golpe. Sí. La fiebre se está estabilizando, sigue alta pero no sube. Las rodillas de Tuna casi cedieron. Se agarró a la pared para mantener el equilibrio. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que no pudo detenerlo. Puedo verlo, susurró. Puedes sentarte en silencio. La enfermera dijo que no hablaras demasiado con él. Si se despierta, sé suave. Tuna regresó a la habitación como si estuviera entrando en una oración. Alex yacía inmóvil.
el sudor brillaba cerca de la línea del cabello. La fiebre hacía que su respiración fuera más pesada, pero ya no frenética. Tuna se sentó, acercó a Henry y simplemente se quedó mirando el pecho de Alex subir y bajar, contándolo como un salvavidas. En algún momento Henry se quedó dormido por completo. Un peso suave contra ella. La manta que Tu Hong le dio olía levemente a ropa limpia, como un recordatorio de que la amabilidad aún podía existir en medio del caos. Tuna no durmió, no pudo. Observó a Alex como alguien observa el océano después de una tormenta, esperando a ver si las olas se calmarían o hundirían al mundo nuevamente al amanecer. La fiebre comenzó a bajar. El médico entró, revisó la temperatura de Alex y finalmente se permitió un pequeño asentimiento. Mejor. Tuna juntó las manos como si podría plegarse en gratitud. Alex se movió lentamente, sus ojos abiertos. No muy abiertos, no claros pero abiertos. Parpadeó una vez, 2 veces, como si la luz fuera demasiado brillante. Entonces su mirada aterrizó en Henry acurrucado contra el pecho de Tu. Su mirada se agudizó sin reconocimiento, curiosidad y algo como dolor. Tu. Alex, voz áspera seca, miró a Tuna. ¿Estás aquí otra vez? Tuna rió entre lágrimas. Sí, te lo dije todos los días. Alex tragó saliva trabajando. ¿Por qué la respiración de Tuna se atascó? Porque eres mi vida, porque eres su padre, porque el mundo no tiene sentido sin ti. Pero ella lo mantuvo simple otra vez. Porque él era frágil y la verdad podría ser un shock. Porque me preocupo por ti, dijo suavemente. Los ojos de Alex cayeron sobre Henry y él. Tuna levantó a Henry un poco para que Alex pudiera ver su rostro. Henry bostezó, abrió los ojos y luego sonrió como si reconociera la forma de seguridad. Este es Henry. Tuna dijo que... Es importante para ti, Alex. Miró fijamente la sonrisa de Henry como si fuera la luz del sol en un lugar que no sabía que existía. Su mandíbula se tensó. Siento que presionó sus dedos contra su sien haciendo una mueca. Siento que debería saber cómo sostenerlo. Tú. Corazón apretado, tal vez lo hagas, susurró. Tal vez tus manos recuerdan, incluso si tu mente no. La enfermera entró con un historial nuevo y detrás de ella, inesperadamente, 2 Hong entraron con permiso, deteniéndose cerca de la puerta como si no quisiera entrometerse. Alex la notó, sus ojos se entrecerraron, la confusión cortando la suavidad. Tuna sintió la tensión inmediatamente. 2 mujeres, una cama, un hombre sin memoria, una situación que pedía a gritos malentendidos. Tuna se movió. Primero, esta es Tu Hong, dijo con calma. Te ayudó cuando estabas herido, te mantuvo a salvo. Tu Hong inclinó la cabeza ligeramente. Me alegro de que estés viva, dijo con voz firme. Eso es todo. Alex la estudió y luego cerró los ojos como... Si el esfuerzo de pensar doliera, no lo recuerdo, admitió casi avergonzado. Tu Hong no se inmutó. No necesitas hacerlo, pero mientras hablaba algo cruzó por el rostro de Alex, como la sombra de una imagen pasando por su mente demasiado rápido para atraparlo. Inhaló bruscamente. Tuna se inclinó hacia adelante. Alex, ¿qué es lo que abrió los ojos? Desenfocado, un olor, murmuró dulce. Me gusta la fruta y una casa de madera, cálido, tranquilo. La respiración de Tuna se detuvo. El pomelo, huerto, el bambú, hogar, piezas pequeñas, piezas. El doctor intervino al escuchar las últimas palabras. Eso es bueno, dijo. No lo fuerces cuando los fragmentos vengan, déjalos venir. La mirada de Alex volvió a Henry. Su voz tembló. Henry, los ojos de Tuna se abrieron. Dijiste que Alex parecía asustado por su propia boca. Lo dije bien. Las lágrimas de Tuna cayeron libremente. Ahora sí, susurró. Lo hiciste por un frágil momento. La habitación se sintió más ligera, como si Don les hubiera traído un pequeño regalo. Tembloroso, entonces la expresión de la enfermera cambió mientras miraba hacia la puerta. Mins. Tuna, dijo con cuidado alguien en la recepción.
está haciendo preguntas sobre el señor Alex. Dicen que son amigos. La sangre de Tuna se heló porque amigo era una palabra que cualquiera podía usar. Y Alex, todavía medio perdido, era una luz que podía atraer el peligro tan fácilmente como atraía el amor. Tú. Na apretó su agarre sobre Henry y miró a Alex, que la estaba mirando ahora con confusión e impotencia. Su voz salió como un juramento: nadie lo ve. Ella dijo: no, hasta que sepa quiénes son. Nhưng mà anh Hùng bảo là của anh đang lên Vế đang nói chuyện của anh đang đi làm này cho nó nhanh. Thấy bảo anh thế. Tiền bạc có thể thay đổi. Thế anh Hùng làm đất không làm với anh. Anh Hùng không làm việc Việt đâu. Không thể để bạn giữ được cuộc sống của mình như vậy được. Tất cả ấy chỉ là sự tồn chỉ phải đây. Không thể để bạn ta thắng từ yêu cha đầy sự quyết tâm bên trong lòng cô vẫn là sự dao động. Nhưng nếu tôi không nghe lời bà Nghĩa thì liệu tôi và Uzi có thể yên bên nhau không? Trang nắm chặt tay cô một ánh mắt kiên quyết. Nếu chị bỏ cuộc bây giờ thì sẽ chẳng có ngày mai nào. Chúng ta phải đấu tranh để có được cái gì mình xứng đáng. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhưng trong không gian ấy, sự kiên cường và tình bạn giữa họ đã dần thấm sâu. Tử Tiêu không còn nhìn về phía cửa sổ nữa. Ánh mắt cô đã sáng lên với một quyết định mới. Liệu Tử Tiêu sẽ làm gì? Cô dám đối mặt với sự đe dọa của bạn và tránh xa Tử Tiêu với Uzi. Hãy chọn cách giúp để bảo vệ bản thân.